Dice la palabra de Dios en la Biblia, en la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios es como el agua. Así como el agua no vuelve al cielo sin haber dado fruto, así pasa con la palabra de Dios. No vuelve al Padre, dice, sin haber dado fruto. Esto lo escribieron hace muchos años los hebreos, evidentemente basados en su experiencia de lo que era el uso del agua. Nosotros también lo entendemos bastante bien porque vivimos al pie de la montaña en una zona que naturalmente es bastante desértica, ¿sí? Entonces comprendemos perfectamente que el agua que está tan lejos en la cumbre de las montañas y que está en forma de nieve, de alguna manera llega y tiene que llegar a nuestros sembradíos, no alcanza con el agua de lluvia. Entonces es necesario que el agua que está en las montañas baje por ríos, pero tampoco alcanza tener que hacer todo pegado a un río, ¿sí? Sino que además de eso tenemos que procurarnos el hacer canales por los cuales el agua va a llegar a los lugares donde nosotros queremos que ese agua moje la tierra y haga que esta tierra dé fruto, ¿no? Bueno, de esa misma manera, los hebreos cuando escribieron esta cita que les dije recién, evidentemente piensan en la palabra de Dios. Y nosotros lo podemos aplicar también. A ver, si Dios, como hemos dicho antes, quiere que todos se salven, ¿de qué manera nos hace llegar esa gracia que surge teóricamente no desde una altura, sino desde la lejanía del tiempo? Cristo vivió, murió y resucitó hace 2000 años para nosotros. ¿De qué manera llega esa redención a nosotros? ¿De qué manera riega esa agua de la gracia a personas que vivimos tan alejadas de aquel hecho histórico, tan alejados en el tiempo? Entonces hoy día vamos a hablar de esos canales de riego, de esos canales que Dios ha procurado para que la gracia que ha ganado Jesucristo en la cruz llegue a cada uno de sus hijos. Por eso hoy vamos a empezar a estudiar con más profundidad eso que les planteé la semana pasada a modo de juego. Hoy arrancamos a hablar de los sacramentos. Los sacramentos, básicamente conocemos que son 7 sacramentos en la Iglesia Católica. La semana pasada yo les planteé buscar a modo de juego la definición de sacramento y algún par de ideas como para ir entrando en tema. Una pequeña aclaración respecto al juego. La nota en ese juego que les propuse virtual y en esa búsqueda del tesoro por internet, ¿no? Fue o era simplemente un incentivo. Digo porque alguno me preguntó por qué esa división entre los 3 primeros, los 3 segundos y demás. Bueno, simplemente era un incentivo, una motivación para que ustedes jugaran, simplemente por eso, ¿no? Cuando ustedes ven el producto final, que era buscar la definición de sacramentos, evidentemente ganarse un 10 por eso o un 7 por eso es demasiado, es mucho, ¿sí? Simplemente tuvo ese objetivo, motivarlos a ustedes a participar, y de hecho participaron en muy altísimo porcentaje, lo cual me puso muy contento porque veo que hay cosas que por ahí les llaman la atención y que está bueno hacerlas de vez en cuando. Y así que vamos a seguir también de vez en cuando haciendo esas cosas. Bien, entonces allí yo les planteaba comenzar a conocer el tema. Algunas cosas que también salieron esa semana fue que sacramento, la palabra en español sacramento, procede del uso latino que tenían las comunidades cristianas de las primeras épocas, ya sea en el latín o ya sea en el griego. El griego es anterior, ¿no? El griego que hablaban esas comunidades, cuando se referían a esto, hablaban de mysterion, ¿no? Hablaba de un misterio, no un misterio oculto, así como si fuera algo de película que solamente algunos iniciados pueden acercarse, sino misterio en cuanto a lo que contiene en sí mismo de misterioso y que no podemos acabadamente terminar quizá de comprenderlo o de explicarlo o de entender de qué manera actúa este sacramento en nuestras vidas. Y la palabra
latina más cercana a nuestro español es sacramentum, que era algo sagrado, ¿sí? Algo que estaba, ellos la usaban en esa época antigua, sobre todo los romanos, que son los que hablaban el latín, como algo que estaba dedicado al culto a los dioses, ¿sí? Entonces, misterio y sacramento, lo sagrado, tiene que ver con distintos aspectos o facetas que podemos encontrar en los sacramentos. Ya sabemos que los sacramentos son 7 y que fueron instituidos por Jesucristo. Cuidado con esta palabra, instituidos. Quien instituye algo, lo instituye alguien o algo que tenga una autoridad. Podemos hablar, por ejemplo, que la Constitución Nacional instituye el uso de las cámaras de senadores y de diputados. Y no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque está instituido en nuestra Constitución Nacional, que es la Ley Magna, ¿sí? De esa manera, los sacramentos han sido instituidos por Jesús. Y por eso la Iglesia los usa, los administra, pero no puede cambiarlos. Ya también lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Y como podemos ver, los sacramentos corresponden a distintas etapas o momentos importantes de la vida, desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra adultez y hasta la ancianidad con la unción de los enfermos o momentos difíciles de nuestra vida, como puede estar pasando mucha gente también en este momento, y también tienen que ver con la vocación propia de las personas, ya sea en el matrimonio o dedicados al servicio de los demás en el orden sagrado, por ejemplo, ¿no? Así que vamos a ir mirando ahora la definición que ustedes encontraron. La voy a ir explicando por partes. Primero decía, signos sensibles y eficaces de la gracia. ¿Por qué signos sensibles? Porque van a ver que en todos los sacramentos, más allá de la parte de misterio que tiene y la parte espiritual que tiene un sacramento, tiene signos que son sensibles, que los puedo tocar, como es el agua, como es la hostia consagrada, que es pan, el vino, el aceite con que se unge, los óleos que enseguida vamos a hablar, las manos del sacerdote. Es decir, hay signos sensibles, ¿sí?, en todos los sacramentos. Y los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. ¿Por qué eficaces? Porque hacen lo que dicen que hacen. O sea, si un sacramento me dice que perdona mis pecados, si yo lo he recibido con la disposición adecuada, es decir, acepto eso, pues perdona mis pecados. Si el bautismo decimos que borra el pecado original, pues hace eso, borra el pecado original. Aunque no sea algo que yo veo, hay un signo sensible que me muestra de manera gráfica, sensorial, lo que está ocurriendo de manera espiritual. Y esto lo hace la gracia, que decíamos que era esa acción de Dios sobre las almas. Es la manera de obrar de Dios en las personas. La segunda parte de la definición dice instituidos por Cristo. Esto que decíamos recién, no son instituidos por la Iglesia, sino que han sido instituidos por Cristo. Él les ha dado la entidad a los sacramentos, no los ha inventado el Papa, no lo inventaron los curas, lo inventó Cristo en todo caso. Él los instituye y los pone en la Iglesia. ¿Para qué? Para que la Iglesia sea la administradora, o sea, se le confía esos bienes que serían los canales de riego por los cuales la gracia viene desde Cristo, desde la cruz de Cristo, hasta nosotros. La Iglesia administra esos canales como si fuera irrigación en Mendoza, que administra los canales de riego de Mendoza, ¿sí? No es el dueño del agua, el Departamento General de Irrigación. Bueno, la Iglesia no es la dueña de la gracia, pero sí se le ha confiado la administración de esos sacramentos a la Iglesia. Tampoco tenemos que confundirlo con los sacramentales. Acuérdense un par de clases atrás, los sacramentales, esos sí pueden ser puestos por la Iglesia. El agua bendita para bendecir a las personas, a una casa, a un auto que se compra, un negocio, el rosario, una cadenita, el escapulario, esas cositas son sacramentales. No es que nos den la gracia se nos da por los sacramentos, pero nos ayudan y nos predisponen. Si yo tengo una vida religiosa, devota, cristiana, consciente, nos predisponen a la recepción de la gracia que sí viene por los sacramentos. Y por eso la tercera parte de la definición, que dice a través de los cuales son los sacramentos, se nos da la vida divina, ¿sí?
Acuérdense lo que yo les he dicho antes. Cristo muere en la cruz y nos abre el camino a la vida divina. Hemos sido sobrenaturalizados, o sea, tenemos una naturaleza humana, pero nuestra naturaleza, gracias al bautismo que hemos sido hechos hijos de Dios, se nos ha abierto el camino para ingresar a vivir en el cielo, es decir, una vida divina sin ser divinos, una vida de Dios en la vida de Dios sin ser nosotros dioses, ¿sí? Hemos sido constituidos familia de Dios sin ser hijos de naturaleza. Hijos de la naturaleza de Dios, del Padre, es Jesucristo, ¿sí? Que es verdadero Dios y verdadero hombre por ser hijo de María. Pues nosotros somos hijos de padres humanos, pero por el bautismo Dios nos ha regenerado como hijos propios, hemos sido adoptados como hijos y por lo tanto como hijos adoptivos tenemos derecho a la misma herencia del Hijo por naturaleza, Jesucristo, y por eso nosotros también tenemos acceso a esa vida divina. Eso es lo que nos da la gracia, por eso se lo pongo entre paréntesis. La gracia nos otorga esa vida divina y cada uno, esa gracia se nos va dando en los distintos sacramentos con algunas características que vamos a ir viendo a continuación. Primero que nada vamos a dividir los sacramentos en tres grandes grupos: los de iniciación cristiana, los sacramentos de sanación y los sacramentos al servicio de la comunidad. Vamos a ver, los de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía o comunión, ¿sí? El sacramento de la confirmación ya vamos a ver que también se llama crismación. Después están el grupo de los sacramentos de sanación, que son dos: el sacramento de la penitencia, que también cuando lo estudiemos vamos a ver que tiene varios nombres, y el sacramento de la unción de los enfermos. Esos son considerados de sanación. Y los dos sacramentos al servicio de la comunidad serían los sacramentos que nos dan las gracias para nuestra vocación particular, ya sea en el matrimonio o en el servicio sacerdotal o religioso del orden sacerdotal, ¿sí? El orden sacerdotal o diaconal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los tres grandes grupos. Fíjense que hay tres grupos que se los he pintado de rojo, que enseguida voy a decir por qué, y hay un sacramento, tres sacramentos, perdón, en rojo, y un sacramento pintado de color verde. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el centro de toda la vida cristiana. Así como podríamos decir que el centro de la vida familiar es cuando nos sentamos todos a comer, ¿sí? Que es donde nos ponemos todo en común, ¿sí? Y es el momento que por ahí más se disfrutan familiarmente hablando, y de hecho cuando nosotros vamos a celebrar siempre tiene que estar la mesa y la comida. Bueno, en la vida del cristiano, en la vida cristiana, el momento cúlmine es la mesa de la palabra de Dios y de la Eucaristía, ¿sí? Por eso no debe faltarnos ese alimento, como no debe faltarnos el alimento corporal, tampoco debería faltarnos el alimento de la Eucaristía, a la cual la recibimos en la misa y a la cual no vamos por obligación, sino que el cristiano va a misa por amor, así como por amor vamos a visitar a nuestros abuelos o nos sentamos a la mesa con nuestros amigos y con nuestros familiares. Lo hacemos por amor, no lo hacemos por obligación. Entonces, como haciendo un resumen, son acciones de Cristo, ¿sí? Es Cristo el que actúa en cada sacramento. Cuando hay un bautismo es Cristo el que bautiza, cuando se te da la comunión es Cristo mismo el que es alimento y a la vez es el que nos lo da a través del sacerdote de la iglesia, ¿sí? Es Cristo el que unge, ¿sí? Es Cristo el que recibe a los esposos en el matrimonio, es Cristo el que unge al nuevo sacerdote, por ejemplo. Entonces, siempre son acciones de Cristo que sigue actuando después de 2000 años a través de la iglesia, porque Cristo murió, pero Cristo resucitó y sigue vivo y actuando a través de la iglesia. Son gestos salvadores de Cristo, así como los gestos de aquella época en las cuales Él abrazaba, tocaba, curaba, ungía, sigue haciendo lo mismo a través de las manos de la iglesia. Son eficaces. ¿Por qué eficaces? Porque hacen lo que dicen, como decía recién, y porque es Cristo el que los hace eficaces, porque es Cristo el que actúa en cada uno de los sacramentos. Y entonces, cuando uno los recibe con la debida disposición, produce frutos en uno. Uno tiene un aumento de la gracia. Y unido con esto, vamos a hablar de efectos que produce, ¿sí? Son tres los efectos o gracias que los sacramentos, los 7 sacramentos producen, ¿sí?
son la gracia santificante, la gracia sacramental y el carácter, que también es una gracia. Vamos a ver cada uno de ellos cuál produce cuál, ¿no? ¿Qué sacramento produce cuál? La gracia santificante, todos. Es decir, todos los sacramentos nos incrementan la santidad y nos hacen más semejante a Jesucristo, ¿sí? Todos nos van dando la vida divina, todos nos van santificando, todos nos van devolviendo esa imagen y semejanza de Dios con la que Dios ha querido crearnos a todo el género humano, pero que el pecado ensucia, deforma, corrompe. Bueno, el sacramento me va santificando, me va haciendo cada vez más parecido a Cristo. Eso todos los sacramentos lo dan. Ahora bien, después está la que se llama gracia sacramental. Esa gracia, cada sacramento da una gracia en particular. No es lo mismo la gracia que te da el sacramento de la penitencia, que es el perdón de tus pecados, de esos pecados que uno ha confesado, a la gracia del matrimonio, porque en el sacramento del matrimonio le está dando a los esposos las gracias necesarias para que se amen, para que sean fieles, para que eduquen a sus hijos también en vida cristiana, ¿sí? Y tampoco es la misma que la gracia que se le da a aquel muchacho que es ordenado sacerdote. Evidentemente necesita unas gracias específicas para su misión, que no son las mismas las de los padres de familia, que no es la misma que la unción de los enfermos, que otorga otro tipo de gracias para que la persona pase ese momento bravo que está viviendo en su vida, ¿sí? Entonces, gracia sacramental, cada sacramento da su gracia particular, ¿sí? Por eso es que no decimos todos, sí, todos lo dan, pero cada uno es distinta, ¿sí? Y por último, el carácter es como un sello, como una marca espiritual indeleble, es decir, no se puede borrar, como una especie de tatuaje que el tipo se hace enamorado de la chica y resulta que después se pelea con la chica y se lo quiere sacar. No puede, ¿sí? Algunos me van a decir, bueno, se puede pintar negro, se puede tapar con un tatuaje negro. Bueno, es lo que hace el pecado. El pecado corrompe, el pecado tapa, el pecado mata la gracia, ¿sí? Y uno sigue con ese sello espiritual, pero en una de esas vive totalmente en contra de lo que ese sello espiritual significa. Y ese sello lo confieren 3 sacramentos, ¿sí? Quedamos marcados por la eternidad. Me puedo ir al infierno, pero me voy a ir con la marca de ser bautizado o con la marca de estar confirmado, y si hubiera sido cura, con la marca de ser sacerdote, ¿sí? No significa que el cura ya está salvado, también tiene que aceptar a la gracia de Dios obrando en él, ¿sí? Entonces hay 3 sacramentos que producen ese sello espiritual en mí: el bautismo, la confirmación y el orden sagrado, ¿sí? Son los 3 que yo pinté en rojo en la diapositiva anterior. Y ligado con esto, quiero también decirles que en los sacramentos se usan unos aceites especiales llamados los santos óleos, que no lo dice esta filmina, pero lo tienen que saber. Los consagra el obispo de la diócesis el Jueves Santo en la misa que se llama crismal, la misa donde se celebra, sería la misa de la noche de la última cena, ¿no? El Jueves Santo allá en la Semana Santa. Son 3 los óleos: el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Fíjense, el santo crisma es el que se usa en el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Los 3 sacramentos que confieren la gracia del carácter, ¿sí? Fíjense qué notable. Además se usa para la consagración de altares o de iglesias, pero eso es un detalle que les doy, nada más, no me interesa tanto que lo sepan. Sí me interesa lo de los sacramentos. El otro óleo es el óleo de los catecúmenos, que se usa solo en el bautismo. Por lo tanto, fíjense que en el bautismo se usan 2 óleos: el santo crisma y el de los catecúmenos. Y por último, el óleo de los enfermos, que es el utilizado en la unción de los enfermos, que produce como fruto también en la persona el perdón de los pecados que tuviera esa persona. Muy bien, estos son entonces los óleos que me interesa ponerlos antes de que entremos después en detalle en los sacramentos, ¿sí? Hasta aquí la clase de hoy. La próxima clase la vamos a hacer virtual, ¿sí? Ustedes tienen que haber escuchado esta clase de hoy, haber tomado algún apunte en la carpeta, ¿sí? Y les voy a hacer preguntas, por eso les pido que traigan al menos una duda o comentario de lo visto en esta clase que hoy están viendo o escuchando. Y además, en esa clase virtual
tengan hoja de carpeta para tomar apuntes de lo que se hable ese día, de la presentación que haga ese día, porque no voy a poner un PDF como hago siempre, ¿sí? Sino que va a ser como si fuera una clase presencial en el colegio, en la cual hay que tomar apuntes de la clase para poder después seguir avanzando con otros temas, ¿sí? Bueno, hasta la semana que viene, chicos. Espero que haya sido clara esta clase y lamento no poderla hacer más corta, pero es que son muchas las cosas que hay que hablar. En realidad ha sido bastante corta. Adiós, hasta la semana que viene.